Mientras tanto, vámonos a todo el tema de la reforma eléctrica, porque como usted vio, el día de ayer Morena anuncia que está preparando un juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte. En conferencia de prensa, el día de ayer, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que iba a solicitar el juicio político contra Alberto Pérez Dayán, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además también dijeron que están preparando una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial luego de esta resolución de la Corte en la que se considera inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. En una conferencia de prensa, el coordinador de Morena en Diputados, Ignacio Mier Velasco, criticó la resolución y señaló de lamentable que una decisión de tanta importancia haya sido tomada por la segunda sala del máximo tribunal del país. También la vicecoordinadora del partido en esta Cámara de Diputados, Aleida Alavés, insistió en que Morena va a buscar un juicio político en contra del ministro por considerar que no se siguió el proceso interno que está marcado en la ley. Anunciaron esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la figura del también llamado voto ponderado o voto de calidad, ya que ningún ministro, dijo ella, debe pesar más que otro. Vamos a escuchar parte de los comentarios de ambos diputados. Uno de los poderes que de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento del procedimiento legislativo, ayer incurrió en una violación de su propia ley. Y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decirlo menos, sectaria, con premeditación, en contra no de una ley que fue aprobada acá en Cámara de Diputados, que fue declarada su constitucionalidad, sino pone profundamente en contradicción los criterios y el desempeño de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dieron paso con solo 2 votos a declarar la inconstitucionalidad de una ley derivado del amparo que ellos atrajeron. Ningún ministro es más ni menos que otro. Todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al pleno de la Corte y no resolverlo 2 ministros. Una inconstitucionalidad que nos llevó no un año, varios años discutirlo. Hicimos en asambleas de Parlamento abierto, exactamente hace 2 años. Estábamos discutiendo con la gente en Parlamento abierto cómo era más factible hacer esta regulación de generación de energía eléctrica en nuestro país. Y todos coincidimos, hasta la oposición, pero después se desentendieron, en que debe ser el Estado quien regule cómo entran los generadores a poner la luz en el mercado para entonces nosotros tener esa adquisición con energías limpias, todo lo que se discutió, pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita 2 cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la Ley de Amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la Ley de Amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate y que esto lo podemos hacer como coalición Juntos Hacemos Historia. Si no contamos con la oposición para que el Estado regule en este país nuestra energía eléctrica, pues sí contamos con una coalición con la que podremos sacar adelante el estar teniendo procedimientos en el Poder Judicial que sean más acordes a la realidad y a la justicia. Eso fue lo que ocurrió ayer con Morena. Nos vamos a meter a los detalles, al ABC de esto del voto de calidad. De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Amparo de la Suprema Corte, cuando alguno de los ministros esté impedido para algún asunto, como ocurrió, los demás, los que sí puedan votar, deberán continuar resolviendo.
Y si hay un empate, el presidente de la sala, en este caso Alberto Pérez Dayán, tiene un voto de calidad para desempatar. Esto es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que ayer en la mañanera el presidente lee un escrito de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, en donde le explica que después de que el ministro Lainez dice que él no puede votar para esta cuestión de la ley eléctrica, se generó un empate, por lo que Alberto Pérez Dayán tuvo este famoso voto de calidad. De acuerdo con lo que explicó Bartlett al presidente, y que el presidente dice el día de ayer, lo que continuaba era que se turnara el caso a otro ministro para que continuara la discusión. No que ya en automático Pérez Dayán tuviera el voto de calidad y así ya romper el empate. Esa es la explicación que sale de la Suprema Corte, que sí, que Alberto Pérez Dayán sí tenía el derecho del voto de calidad, de acuerdo con la ley de amparo de la Suprema Corte. O sea, ya vemos ahí pues un enfrentamiento de dos posturas muy distintas, pero ya pues puestas en el ojo público. La Suprema Corte explica a través de un comunicado que este artículo se aplicó ya que el ministro Lainez se excusó de conocer el asunto, porque su participación en la discusión retrasaría la resolución y ante impedimentos planteados en su contra por la Secretaría de Energía, pues mejor por eso se salía de la discusión. Esto genera el empate y con ello el ejercimiento del voto de calidad. Durante la sesión del pasado miércoles, las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres cuestionaron el uso de voto de calidad, pues a su juicio el asunto debió seguir el trámite ordinario de un impedimento que hubiera tomado más tiempo. Solo eso. Por su parte, el diputado Juan Ramiro Robledo, derivado de toda esta situación, explicó que las votaciones ocurrieron fuera de la normativa al hacer uso del voto ponderado, pues antes de hacerlo tendrían que haber llamado a otro ministro, quien tenía que intentar conciliar los dos puntos que se contradecían al momento de discutir la propuesta de reforma. O sea, se discuten dos artículos, el que presenta el presidente López Obrador, de acuerdo con lo que le dirige el titular de la CFE, y lo que ya se da a conocer por parte de la Suprema Corte y esta ley de amparo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el diputado Juan Ramiro Robledo, también él explica estas cuestiones y volvemos. Como les explicó el coordinador Mier, la ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas. Debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia que intentara conciliar las dos argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso. Violaron su propia ley. A nuestro juicio, implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución, artículo 110, segundo párrafo, dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación Mexicana son responsables políticamente por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal. Es el caso. Vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponda. También responsabilidad administrativa, insisto. El otro aspecto es que lo que hizo la Corte ayer es volver a revisar la ley de la industria eléctrica que ya fue analizada en acción de inconstitucionalidad y que no alcanzó las 2/3 partes de los votos de los ministros, es decir, los 8 votos. Como no alcanzó entonces, esa ley no pudo ser declarada inconstitucional, en consecuencia es constitucional. Sucede que por jurisprudencia y se han dado atribuciones a sí mismos para que los jueces vuelvan a tomar el mismo asunto, pero ahora por la vía del amparo, y revisan por segunda vez otra vez la constitucionalidad de una ley. Un solo juez puede declarar la inconstitucional de una ley. La revisión le corresponde a un colegiado. En este caso la Corte atrajo el asunto para resolverlo ellos mismos e hicieron otra cosa más. Le están dando efectos generales a esa sentencia de amparo para que otras empresas particulares, extranjeras, que no pidieron amparo también se vean beneficiados con el argumento de que se trata de evitar que no queden unas respecto de otras en inconveniencia, en desventaja respecto del famoso principio de la competencia económica.
Entonces, son dos cosas. Una violación directa a su propia ley por parte de los ministros de la Corte, precisamente por uno de ellos, el presidente de esa sala, de apellido Pérez Dayán, y otra que están burlando la Constitución y la ley que establece un procedimiento para que otras leyes secundarias solamente se puedan juzgar por el Pleno de la Corte en acción de inconstitucionalidad. Hay una iniciativa presentada para que esto no suceda, ha estado entretenida en la Comisión de Justicia, vamos a ejercer lo necesario reglamentariamente para que se dictamine cuanto antes y esto no se repita en otros casos. Pues ya esto está escalando y como vimos en esta conferencia de prensa también se está pidiendo este juicio político interpretando estos artículos, en específico el artículo 56, porque hablan mucho de este voto ponderado que terminó ejerciendo el día miércoles el ministro y pues sí es importante también entender qué pasa en este contexto, si se podía o no discutir lo que mencionan el día de ayer los diputados, pareciera que están dirigiéndolo totalmente a continuar con esta enfrenta que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Poder Judicial en general, pero también vemos los intereses que se están presentando en esta ocasión porque el amparo que se le da a estas 6 empresas para que se pueda detener el tema de la ley de la industria eléctrica, pues son los intereses, como ayer lo mencionaba también el presidente, de un cierto sector, de la gente que ha estado ahí y ya también sabemos de la trayectoria de este ministro Pérez Dayán que ha dejado en sus resoluciones bien a bien estos intereses que cada día se muestra y pues ahora lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se mete a defender esta resolución, es que sí estuvo apegado a la ley y defienden este derecho de voto de calidad que ejerció el ministro Alberto Pérez Dayán en la sala de la segunda sala de la Corte. Ahí está el tema. Fíjate que me emociona mucho que entre todos, porque los leo también acá en el chat de YouTube y en otros programas, o sea, todos estamos primero ya entendiendo qué es un voto de calidad, qué es lo de primera sala y segunda sala, qué pasa si hay un empate, qué es lo que sigue, o sea, de verdad esto se me hace algo súper sano que tenemos como sociedad, o sea, que ya estemos también metiéndonos de lleno a lo que ocurre en la Corte, entendiendo cuestiones que a veces pensabas, incluso como periodista, ¿no? Así de, ay, no les toca a los que cubren el Poder Judicial. Ajá. Y no, o sea, ya todos estamos metidos en esto, entendiendo de entrada que es un voto de calidad. Un voto de calidad. Sí, eso es muy bueno. ¿Y en qué momento se ejerce, en qué momento no? Ajá. Todos hablando sobre el tema, Cámara de Diputados, no solamente el presidente, se mete ahora el Poder Legislativo, los 3 poderes importantes del Estado, allí están en la discusión. Entonces, sí, también creo que es un momento muy interesante porque ¿durante cuántos años vivimos alejados de todos estos temas? Lo que le hemos presentado hasta este momento es meternos a institutos, a los poderes que habían sido intocables por mucho tiempo, que no sabíamos cómo se discutía, que no sabíamos esta resolución, que incluso no sabíamos cómo se estaban manejando. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes eran los ministros? ¿Cómo habían sido propuestos o quién los había propuesto? ¿Cómo se elige un ministro? Exacto, o sea, sí, todo este periodo ha sido muy interesante porque incluso es voto de calidad y ¿qué hacías? Pues te volteas porque cosas de abogados, cosas de la Corte. No, o sea, ahora, ¿cómo que es un voto de calidad? A ver, ¿qué es? ¿Y por qué aquí dicen que sí y por qué acá no? O sea, sí es muy bueno. E incluso esta semana, o sea, vean, hemos estado hablando de cuestiones de la Corte, pero hasta allá también la gente está metida en la estructura de un reportaje. O sea, a ver, ¿por qué titulas tu reportaje con signo de interrogación? A ver, si estás poniendo ahí que el presidente hizo una llamada con la Barbie, eso implica que hay un audio, que hay una prueba que respalda todo esto. ¿Dónde está? ¿No? A ver, ¿por qué publicas un reportaje si lo terminas diciendo que no hay pruebas contundentes? Entonces, ¿para qué es tu reportaje? O sea, ya como que entrando a todos los sectores, porque pues no hay que tenerle miedo a los temas. Porque
también recordemos que muchas veces se nos dijeron, estos temas son de interés público, pero no le hacíamos ver a la gente por qué era necesario que supiéramos qué es lo que estaba platicando o cómo estaba compuesta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que en este caso estamos hablando primera sala, segunda sala, cómo se dividen los ministros, la sala general, o sea, todo, ¿no? Todo, cómo se compone este poder, cómo están los magistrados, o sea, esta estructura que sí, insisto, han estado escondidos o pasaron mucho tiempo desapercibidos y que ahora tienen el foco y pues obviamente estos temas ya los sacan más a la luz, que tanto así hizo que Pontisek dijera, no, mejor me alejo de este tema, no voy a votar. Pero llega el artículo 56 con el ministro. Ya te aprendiste el artículo. Ya me lo sé. Incluso esa otra parte, nos vamos a otro tema. Manejar con naturalidad lo del conflicto de intereses. Además. ¿No? O sea que también es lo que estábamos hablando hace una semana con lo de Xochitl Gálvez. No, a ver, no, pues yo quiero que me digas tus conflictos de intereses, los tienes que decir. Y es importante esto por esto y esto y aquello. Y no, me está diciendo Juan Pérez, dice, ¿creías que solo tú eras inteligente, Dani Barragán? No nos subestimes, por favor. Estoy diciendo todo lo contrario. Hasta dije, y escuche con atención antes de la agresión, vamos a entender, porque me incluyo, ¿qué es lo del voto de calidad? Acabo de decir, hay veces que decían, ay no, los reporteros que cubren la corte, que ellos se hagan cargo de esos temas. Pues no, ahora estamos todos metidos en esto. Así es, pues ya estamos metidos en este tema, se viene este paquete que va a presentar el presidente y ya, oye, es necesario que sepamos qué es lo que va a presentar y leerlo y analizarlo.